tal, amigos, amables oyentes? Le damos una cariñosa bienvenida a este su programa Diálogo Bíblico en este viernes 7 de noviembre. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Durante esta semana hemos estado analizando la última parte del capítulo 2 de Santiago. Pero quizás una recomendación buena sería, quizá usted en la página de la internet www.escuelasabatica.cl está todo el libro y está también los audios para que escuche todo el capítulo. Si quiere lo lee, es cortito, el capítulo 2 de Santiago, porque es básico tener el contexto para analizar lo que Santiago está diciendo en algunos textos que parece que son un poco fuertes y que descartan la posibilidad de la fe. Pareciera que en algún momento Santiago dice, mira, si no haces obra te vas a perder. Si tú tienes fe, pero yo te voy a mostrar mi fe por medio de las obras. Pareciera que Santiago hace énfasis solamente en las obras, pero si uno analiza el contexto general se da cuenta, como conversábamos ayer, la idea que presenta de Abraham, ¿no es cierto? La idea que presenta de Rahab son obras, pero fe que se creyó en lo que se decía, en lo que había que hacer, y lo hicieron. Es como decir, si alguien pone un aviso y un letrero, cuidado con lo que viene hacia adelante, quizás un precipicio, tenga cuidado, baje la velocidad, y él dice, no, si yo esto lo paso, estoy confiando en mí y no en Dios, y sobre las consecuencias. Así que lo invitamos para que usted analice en profundidad todo el capítulo 2 para entender ese contexto maravilloso de lo que es la fe y las obras, que están tan bien unidas según lo presenta Santiago, y Pablo también lo hace. Tenemos que considerar que la fe es imprescindible en nuestra vida espiritual. No podemos vivir sin fe. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios y que nuestra fe vaya creciendo cada día más, y eso nos vamos a dar cuenta cuando seamos capaces de abandonarnos, por decir así, en las manos del Señor para hacer su voluntad y esperar lo que el Señor tenga para nosotros. El cristiano no es una persona irresponsable. A veces podría parecer irresponsable por quienes a veces pasan de la fe a la presunción. Bueno, yo debo hacer la parte que me corresponde sabiendo que Dios va a hacer aquello que yo no puedo hacer, pero Dios no va a hacer aquello que yo puedo hacer. Entonces tenemos que tener claro esa parte. Tenemos que hacer nuestra parte a fin de que Dios haga la suya, pero para eso tenemos que ejercitar nuestra fe, poner nuestra fe, nuestra confianza en Él y como digo, abandonarnos en las manos de nuestro Dios y pedir que Él nos utilice, especialmente cuando se trata de su obra. Fíjate que cuando uno analiza los conceptos de esto de fe y obras en el Nuevo Testamento, porque Santiago está tomando todas las palabras de Jesús del Nuevo Testamento, uno se encuentra con unas sorpresas mirándolo desde este punto de vista. Al tomar Santiago el Nuevo Testamento, uno recuerda, por ejemplo, a Juan el Bautista, que predicaba que la gente tenía que demostrar la autenticidad de su arrepentimiento con la excelencia de sus obras. Véalo allí en Mateo 3:8. Mateo 5:16, fíjate lo que dice, está hablando aquí puntualmente en el Sermón del Monte. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestra fe. ¿Cuál es el concepto que aparece allí? Interesante, ¿no? Como lo analiza en realidad, para que vean vuestras obras. Y vuestro Padre que está en los cielos, ¿no es cierto?, va a dar la recompensa a ese concepto de obra. También uno analiza lo que expresa, por ejemplo, Mateo 7:15. Puntualmente, Jesús hablando allí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Mira, pero luego él haciendo énfasis en el versículo puntualmente 17, así todo buen árbol da buenos frutos. ¿De qué está hablando? ¿De la fe o de los frutos? Todo árbol, ¿no es cierto?, da buenos frutos, y así debe ser el cristiano, dar buenos frutos. Pero porque es árbol, como alguien diría, no esperes del manzano que dé uvas, ni del peral que dé manzanas. Y el peral da peras porque es peral,
y no porque es manzana. O sea, el cristiano da frutos porque es cristiano, y esos frutos son una demostración de su fe en el Señor. Incluso Romanos, que decimos que él habla tanto de la fe, en Romanos 2:6 dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te fijas? O sea, no es Santiago, no es un escritor aislado acerca de las obras. Él está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes anden por el camino correcto y demuéstrenlo o demuéstrenselo al Señor haciendo las obras que están estipuladas en la palabra de Dios. ¿No dice acaso la Escritura, y usted lo recuerda, dice cuál es el verdadero evangelio de salvación, cuál es la vida que nosotros debemos llevar? No es visitar a los huérfanos, a las viudas, ¿no es cierto? Y cuando Jesús habla en Mateo, nos dice, mira, los cristianos le dicen, los salvados le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos enfermos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo te hicimos este favor a ti? Cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. O sea, lo que Santiago está presentando es que si nosotros no tenemos obras, quiere decir de que nuestra fe es un poquito vana y no nos va a servir en absoluto para nada en cuanto a la salvación. Porque si Abraham no hubiese tenido fe, no habría ido con su hijo, pero fue, y eso es obra. Rahab, ¿no es cierto?, si no hubiese tenido fe, no se habría quedado en su casa, habría delatado a los espías, no habría colocado el bordón, etcétera. Hay muchas cosas que aparecen detrás de estos conceptos de fe y obra. Estaba recordando el caso de un amigo que tuve muy querido y que descansa en el Señor. Yo a veces peleaba con él porque él era una persona muy pero muy generosa y a veces daba lo que no tenía. Entonces yo le decía, pero no puede dar lo que no tiene. Y él me decía, pero si Dios me lo va a dar, yo sé que me lo va a dar. Y él, como digo, su generosidad era tremendamente grande. Él entregaba todo lo que tenía y aún lo que no tenía. Entonces uno a veces piensa, bueno, ¿hasta dónde llega la fe? Yo creo que en la Biblia encontramos algunos ejemplos de fe que nos dejan asombrados. Entonces yo creo que lo que es para Dios, lo que tiene en relación con Dios, uno puede ir más allá. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Cuando se trata de nosotros, pienso que debemos tener cuidado de que la fe no se pase a hacer presunción. Pero creo que en la obra de Dios tenemos que tener una fe grande. Y una fe que mueva montañas, y una fe que obre, y una fe que sea activa, que sea una fe de acción. Eso es lo que Santiago ha estado exponiéndonos en esta última parte del capítulo 2 de su libro. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos para que esté con nosotros en el resumen que se va a transmitir en esta emisora. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.